Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. La idea hoy es poder presentar los hallazgos del PROI 2017 que se hizo en febrero en Seattle. Mi idea fue agarrar y tomar el marco de la Clinical Care Options para ver cuáles fueron lo más importante en cuanto a los hallazgos que tuvieron ellos y después discutirlo con los expertos invitados. La tenemos a Isabel Cassetti como experta invitada, que es médica infectóloga, es directora médica de Helios y es coordinadora médica. Y a Emiliano Vicio, que es médico infectólogo y es médico de FUNSEI. Le pedí a Luciana Spadaccini, que es médica del servicio acá del Sanatorio Anchorena y médica de IPTEI, que nos presente las diapos del CCO, y en base a eso vamos a hacer una charla respecto a cuáles son los temas más importantes y las puestas al día de esos temas, enfocado principalmente en cuál es la utilidad clínica de todos estos hallazgos, que me pareció lo más importante. Bueno, de nuevo muchas gracias por haber venido. Luciana. Bueno, las primeras diapositivas son más que nada de prevención. Uno de los estudios que se extendió para ver qué pasaba más allá del HIV con otras cuestiones es el HiperGay. El estudio HiperGay es un estudio de profilaxis preexposición a demanda. Es un estudio que se usa Truvada entre 1 día a 2 horas previo a la relación sexual sin preservativo, y esto se repetía a las 24 y a las 48 horas. Esto demostró un 86% de reducción en el riesgo de infección por HIV. Sin embargo, lo que se vio es que a pesar de que disminuía el riesgo de reducción de HIV, había un alto porcentaje de otras enfermedades de transmisión sexual. Y esto también se vio en otros estudios donde la menor tasa de uso de preservativos aumentaba la tasa de gonorrea y de clamidia. Finalmente se hace este estudio, se abre el estudio HiperGay a 232 hombres, se los randomiza a usar una profilaxis preexposición con doxiciclina. Doxiciclina 2 comprimidos se usa dentro de las 72 horas después de la relación sexual sin preservativo y no más de 6 comprimidos en una semana. A todos los pacientes, como se hizo previamente, se les da consejo médico, se les da preservativos y se los testea para HIV. Básicamente el seguimiento es de 8 meses y lo que se ve es que los pacientes que estaban en la rama de profilaxis, 28 tuvieron enfermedades de transmisión sexual, a diferencia de 45 en la rama que no tenía profilaxis. Y estas diferencias se vieron principalmente para clamidia y sífilis sin tener impacto en las infecciones por gonorrea. Entonces se planifica en realidad si esto es efectivo o no, qué riesgos tiene y cuáles son a largo plazo los efectos adversos. Emiliano y yo primero queremos darle las gracias a Javier por habernos invitado y que ahora los veo a todos desde acá. Es realmente un gusto, primero, que el auditorio esté lleno en el medio del trabajo, que todos estamos enloquecidos, y segundo, que es muy grato ver a los amigos, Elena, Fabián, un montón, Paula, Claudia, en fin. Así que para los dos es muy lindo estar acá. Esta parte de PrEP arreglamos con Emiliano quién de los dos la iba a estudiar. No, y entonces nos parecía interesante que Emi viene estudiando el tema desde hace un tiempo, él haga sus comentarios y después yo dé mi visión, que en algún punto seguramente vamos a coincidir, pero quizás en otros no. Bueno, muchas gracias, Isa, por la presentación. Me sumo a los agradecimientos a Javier, a todos ustedes por haber venido, y es un placer también compartir con todos ustedes y con Isabel este encuentro.
Tengo un par de comentarios en relación a esto. Obviamente no nos sorprende, creo, la cantidad de infecciones de transmisión sexual que hubo en este estudio. Como mostraba en la primera diapositiva, tanto en el estudio Hipergay como en otros estudios de PrEP, por ejemplo el PROUD, y en varios programas de PrEP, como el que decía en la diapositiva en Seattle y en otros lugares de Estados Unidos, se está viendo una gran proporción de personas que hacen PrEP que tienen infecciones de transmisión sexual. Como decía en la primera diapositiva, 40% de los participantes del estudio Hipergay hicieron una ITS durante el estudio. Esto es muy alto, digamos. Y en esta fase abierta del Hipergay, en las que una proporción de personas se enrolaron en este, digamos, no fue un subestudio, fue un estudio aparte que se hizo con la misma población, de PEP en este caso. Cuando hablamos de ITS, esto fue un estudio post-exposición sexual, ¿no? Pero en los pacientes que hacían PrEP para HIV, cuando ven la tasa de infecciones de transmisión sexual es altísima, es de casi 40 por 100 pacientes años en la rama doxiciclina y 70 por 100 pacientes años en la rama que no tenía doxiciclina, que era el control. Eso es altísimo. Entonces la primera reflexión es que, ustedes ya me imagino que están al tanto, porque a todos nos alarma la cantidad de infecciones de transmisión sexuales que estamos viendo. Realmente es una enfermedad reemergente, especialmente sífilis, pero también clamidia y también gonorrea. Una cosa importante, en este estudio a los pacientes los siguieron con hisopado y les tomaron muestras de ano, de faringe y de uretra, con orina o hisopado según la infección, y el 70% de las infecciones fue asintomática. O sea, primera cosa que tenemos que tener en cuenta, que estamos viendo muchas ITS, pero la mayoría por ahí no las estamos viendo. 70% de estas ITS fueron asintomáticas en este estudio. Vemos que la doxi tiene un impacto, pudo reducir, como decía Luciana, sobre todo los casos de sífilis y de infección por clamidia. Sin embargo, digamos, a mí me genera muchas dudas en relación a las complicaciones que pueda tener usar un antibiótico, darle a los pacientes, digamos, la posibilidad de que use un antibiótico a demanda después de tener una relación sexual, por las implicancias que esto puede tener, sobre todo en relación a la generación de resistencia, porque la doxiciclina es un antibiótico con un espectro bastante amplio, digamos, y realmente tal vez en casos muy seleccionados, y después podemos discutir cuáles podrían ser estos casos, uno podría plantear usar doxiciclina. Hace 3 años se publicó un estudio, en este caso de PrEP con doxiciclina para ITS en pacientes HCH de alto riesgo, en el que también se demostró que fue un estudio piloto, pero también se demostró que la doxi fue efectiva para prevenir sobre todo la sífilis en estos pacientes, pero de vuelta, a mí realmente me genera preocupación el uso de antibióticos como profilaxis, aunque sea en una población reducida, por las implicancias que pueda tener, sobre todo en relación a la generación de resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Y creo que esa es una primera reflexión. Y un último dato también, nosotros con ISA el año pasado publicamos un estudio que hicimos en FUNSEI de nuestros pacientes con HIV a los que seguimos regularmente y supuestamente les damos consejería y hablamos sobre prevención de ITS y demás. Encontramos también una tasa de sífilis muy alta, fue de casi 15 nuevos casos de sífilis por 100 personas por año entre nuestros pacientes con infección por HIV, que es altísimo. Entonces, sí estamos de acuerdo que algo hay que hacer en relación a la prevención de las ITS. Habrá que pensar si usar PrEP o PEP para las ITS es una alternativa inteligente, pero bueno, creo que podemos discutir cuáles pueden ser las medidas que podemos tomar y que tienen por ahí menor impacto. No sé, Isa. No, yo te quería preguntar, cuando miramos todos estos estudios, las estrategias son diferentes, como vos mencionaste. Primero un comprimido de tenofovir FTC, que es Truvada, todos los días, después intermitente y ahora de baja, ¿no? Es decir, se van cambiando las estrategias. En todos estos estudios, ¿cuál es el porcentaje del uso del preservativo? Porque habíamos estudiado que no, lo que se llama compensación de riesgo, es decir, para la gente tomar la pastillita y dice, bueno, no uso preservativo. La verdad es que eso no influía mucho. Entonces, la pregunta es, si tienen enfermedad de transmisión sexual, es porque no se han cuidado, como le decimos a los pacientes, no han usado preservativo. Entonces, la pregunta, Emi, es, las personas que están enroladas en los estudios reciben consejería, como mencionaste, pero el uso consistente del preservativo, más o menos cómo es y cuál es tu opinión al respecto. Bueno,
excelente pregunta. En realidad, en muchos de estos estudios, el uso de preservativo es relativamente alto. Pero, dos consideraciones. Uno, que es un estudio de investigación en los cuales se les pregunta específicamente, se les da consejería en todas las visitas, entonces los pacientes por ahí pueden decir que lo usan y no lo usan, ¿no? Es como digamos, una situación un poco alejada de la vida real. En varias cohortes donde se está utilizando PrEP y se toman datos como esta de Seattle que está descrita, hay otra en Washington, en Estados Unidos, se vio que más del 80% en algunos casos de las personas que buscaban PrEP no usaban preservativo. O sea, es muy muy alto la tasa de no uso de preservativo. Por ahí los estudios no es tan alta, por lo menos lo que reportan, pero cuando ves datos de cohortes de la vida real, es muy frecuente que las personas que están enroladas en programas de PrEP reporten que no usan el preservativo aún en las relaciones sexuales de tipo anal, que son las de mayor riesgo. Yo creo que después va a ser importante decir, bueno, cómo esto lo vamos a ajustar a nuestras consultas diarias, porque ya los pacientes leen mucho y ya algunos de ellos vienen a preguntar si te hacen PrEP o no y todo eso, pero si querés seguimos adelante, sí. ¿Te parece? Este es uno de los primeros casos que se describen de un paciente que estaba recibiendo profilaxis preexposición y que adquiere la enfermedad por HIV. Normalmente, como dijimos, la profilaxis disminuye el riesgo y uno asume que si el paciente toma la profilaxis diariamente y alcanza niveles de tenofovir en sangre que sean óptimos, eso el riesgo disminuye. Y si el paciente se expone a una cepa salvaje que no tiene resistencia, el riesgo aún disminuye más. Sin embargo, lo que se vio es que este paciente es un paciente que es de 50 años, que estaba en este proyecto de profilaxis preexposición, un paciente muy adherente, que tenía dosajes de niveles de tenofovir altos, que eso le daría cierta protección. Sin embargo, el paciente era un paciente que usaba drogas y que tenía muchas parejas sexuales que podían llegar a ser 5 en un día. Además, el paciente tuvo varios episodios de enfermedades de transmisión sexual, tuvo 2 episodios de gonorrea y 2 de clamidia rectal, y este paciente tuvo una seroconversión atípica. Es un paciente que fue testeado previamente y después en los controles posteriores negativo para HIV, pero que a partir del 8º mes empezó con fiebre, disuria, el ELISA le dio positivo, el P24 le dio negativo, se dosó ARN, no se lo encontró, y ante la sospecha de una seroconversión se decidió suspender la profilaxis preexposición y finalmente el paciente 3 semanas más tarde hace la seroconversión. Finalmente el paciente comienza tratamiento antirretroviral y logra ponerse indetectable. Entonces las cuestiones eran si el paciente había realmente sido adherente o no, si el paciente qué tipo de virus había adquirido y cuáles eran las cuestiones que lo habían dejado a él susceptible a esta infección. Básicamente es un paciente que hizo una seroconversión atípica, en un principio no se encontró ni ADN proviral ni ARN, en las biopsias también que se hicieron de sigmoides tampoco se encontró el virus y se plantea básicamente 2 mecanismos de infección. La primera es que el paciente realmente tuvo contactos muy reiterados y tuvo daño de la mucosa por el hecho de que tenía ya previamente enfermedades de transmisión sexual, y la otra es que no se sabe realmente si la concentración plasmática de las drogas antivirales se relacionan con las concentraciones rectales de estas drogas, ¿no? Esto es importante saber que la profilaxis es una medida que disminuye el riesgo pero que no lo anula, y que en estos pacientes uno tiene que ver seroconversiones atípicas distintas a las que estamos acostumbrados a ver. No sé si quieren decir algo más. Sí. Rápido, te agrego. No, esto es importante porque es el primer caso, como dice ahí, demostrado de una seroconversión en un paciente que usaba profilaxis y que está demostrado que tenía buenos niveles de tenofovir y emtricitabina en sangre con un virus wild type. Ya hubo 2 casos reportados en pacientes con buenos niveles de tenofovir y emtricitabina, pero por virus que tenían resistencia transmitida. ¿Te acuerdas? El primero fue en un CROI hace 2 años que causó bastante revuelo, pero no preocupaba tanto porque era un virus con resistencia transmitida, cosa que supuestamente debería ser un evento no muy frecuente y explicaría, digamos, por qué el paciente adquirió una infección. En este caso no es tan fácil explicar por qué un paciente con buenos niveles de tenofovir y emtricitabina en sangre adquirió una infección por un virus con una cepa salvaje. La hipótesis de los investigadores es que probablemente no haya tenido, como decía Luciana, buenos niveles en mucosa rectal, que es raro porque el tenofovir alcanza muy buenos niveles, tarda unas semanas, pero esto ocurrió 8 meses después de que el paciente había iniciado la profilaxis, con lo cual
yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, y también lo que plantean es que este paciente tenía muchísimo riesgo. Como ven ahí, promedio de las relaciones sexuales anales no protegidas es entre 2 y 5 por día. Yo no sé de dónde sacaba el tiempo este hombre. No, en serio. No era médico. Debería, sí, médico seguro que no. Pero no, si ustedes ven el reporte del estudio es muy interesante porque hay meses en las que él reporta 70 relaciones anales no protegidas en un mes. O sea que, digamos, tenía un riesgo muy, muy alto. Sin embargo, yo la verdad que tengo otra hipótesis. Espera, yo con ellos discuto mucho cuando les digo, el diseño de los estudios estos de PrEP dice que pacientes de alto riesgo tuvo más de 2 relaciones sin protección en los últimos 6 meses. Le digo, pero todos los pacientes nuestros son así, ¿no es cierto? No, sí, exacto, coincido. No, pero como conclusión 2 cosas. Yo creo que lo que pudo haber pasado es que este paciente tal vez se lo convirtiendo en el momento que inició la profilaxis y se retrasó muchos meses la aparición de anticuerpos. Porque él a los 8 meses le detectan en el examen, en el ELISA anticuerpos, le hacen el Western blot, solo tiene la AGP 160, es un Western indeterminado, y la carga viral era negativa en ese momento. Y ahí le hacen biopsias de recto y por PCR le buscan en plasma también y también da negativo, y recién, ahí le suspenden la profilaxis, y recién 2 meses después sigue hace un pico de carga viral, digamos. Yo creo que para mí es más probable que él tal vez se hubiera infectado, comenzó trubada, con lo cual digamos, suprimió enseguida la carga viral y tardaron por eso en aparecer los anticuerpos. Creo yo que es más probable que las hipótesis de esto. Lo importante igual es que, un poco lo decía Isabel, por más que indiquemos PrEP en una persona, es clave que use otras medidas de prevención, preservativo y demás, porque digamos, es altamente efectivo, pero tampoco es que nos va a proteger al 100%, y creo que para mí el PrEP es muy útil en ciertas poblaciones de pacientes, pero siempre asociado a otras medidas de prevención. Aprovechando esto, para que a todos nosotros nos quede claro, Emi, si te llama el ministro o Sergio Maule, y entonces nos dice, bueno, en la Argentina vamos a implementar el PrEP. Hay plata, hay un recurso destinado a eso. Bueno, si me llama a mí, digo, mira, primero gasta la plata en tratar a más pacientes y el tratamiento como prevención. Y después, si nos queda un poco de plata, que la prueba de concepto está, el PrEP funciona, eso está. Que nos digas, primero en el mundo, cuáles son las poblaciones definidas que llamamos de alto riesgo, en el mundo de acuerdo a las guías. Después, si tuvieras que implementarlo acá, vos sos ministro acá en la Argentina. Y después, si querés, yo agrego un comentario de si hay diferencia entre hombres y mujeres. Bien, te cuento. La verdad que un poco lo mencionabas vos, las poblaciones de alto riesgo, según la mayoría de las guías, están definidas en relación a la cantidad de relaciones sexuales en el último tiempo que hayan tenido sin protección, ¿sí? Entonces son pacientes que por ahí dicen que hayan tenido 2 relaciones sin protección en los últimos 6 meses, cosa que muy, digamos, todo el mundo cumple, creo, con ese criterio. O que hayan tenido una ITS en los últimos 6 meses. Algunas guías también utilizan la incidencia en determinadas poblaciones, pero eso es difícil de aplicar porque uno tiene que conocer, y cifras de incidencia en general en la mayoría de los lugares del mundo no hay cifras claras de incidencia por las distintas poblaciones, con lo cual ese criterio es difícil de aplicar. En relación a si desde un punto de vista de salud pública usar o no profilaxis preexposición, yo creo que ahí hay que hacer estudios de factibilidad y de implementación. ¿Pero qué poblaciones dijiste? ¿Hombres que alto riesgo? Sí. ¿Hombres que tienen sexo con hombres? Que reportan cantidad de relaciones no protegidas o una ITS en los últimos 6 meses. ¿Y heterosexuales? Heterosexuales, a ver, esto es una opinión personal, yo creo que no se justifica usar PrEP. Si vos lees las guías del CDC, también, digamos, con unos criterios muy parecidos, se les podría utilizar PrEP. Claro, parejas discordantes y embarazo, ¿qué opinas? Parejas discordantes y embarazo. Bueno, lo hablamos la sesión anterior. La verdad que para eso faltan datos, se están haciendo ahora estudios en relación a usar PrEP y embarazo. Yo creo también personalmente, no estoy muy seguro que usar PrEP en la persona, no sería la mujer no infectada, le agregue protección si la persona infectada está con la carga viral indetectable en plasma y en semen. Pero para eso todavía faltan algunos datos y están haciendo estudios. De hecho, a veces hacemos, bueno, eso te lo voy a contar mejor, una estrategia de PrEP periconcepcional, ¿sí? A mi criterio no estoy seguro si eso realmente le agrega. Creo que ante la duda, bueno, digamos, como es una estrategia relativamente segura, tal vez sea mejor usarlo, pero me quedan las dudas si le agrega eficacia a
tener a la pareja con la carga viral indetectable. Por eso creo que faltan datos en la clínica. Isa, ¿qué opinas vos de las tetras y prevención? Pero digo, ¿Vos querés otro? No, termino de decir esa idea. Las guías dicen que las parejas serodiscordantes y los médicos no debemos pensar en la situación, siempre hablando del hombre infectado y la mujer no, en pensar en el embarazo hasta que la carga viral esté no detectable en el integrante. Ni se nos tiene que pasar por la cabeza, aunque esté así, la pendiente de caída. O sea, tenemos que estar absolutamente seguros que está no detectable. ¿Y cuánto tiempo? ¿No? Todavía hay toda una discusión, más de 6 meses. En realidad todavía definitivamente no está definido justamente el momento, pero cuanto más tiempo de no detección en el hombre, más posibilidades de no transmisión. Eso está. Como decía Emi, estoy de acuerdo. Aún hasta ahora no hay datos. Nosotros lo hacemos empíricamente, o no, lo hacemos cuando tenemos esa opción, porque recuerden que ningún sistema les va a financiar a ustedes la PrEP, en ninguna circunstancia, tampoco en el embarazo. Quiere decir que tenemos en nuestro armarito guardado la combinación de tenofovir FTC, aunque a veces usamos tenofovir 3TC, y eso no está estudiado, y lo guardamos para estas instancias. En el peri podrá ser algunos toman un día antes, 3 días después, otros 2, pero digamos en el peri es no más allá de 7 días como mucho, ¿estamos? Y con otras situaciones previamente estudiadas, porque la mujer tiene que ser fértil, no nos vamos a embarcar en algo y después resulta que tiene obstrucción tubaria o alguna otra cosa. Entonces, mientras enviamos a la consulta con el ginecólogo y estudiamos todo el periodo de mayor ovulación, sexo sin protección, días fértiles. Pero ya estamos seguros 3 meses antes que es tal día y tal día. ¿Está más o menos claro el concepto? ¿Cuál era tu pregunta? De las tetraciclinas. ¿De esto decís? Mirá, yo pienso como él. Yo creo que estamos yendo por detrás, ¿no? Es decir, por detrás significa pasa esto, entonces solucionamos esto, pasa el otro, solucionamos el otro. Entonces, no me parece que sea una estrategia a considerar, realmente no me parece, por todas las razones que dio Emi. Creo que está bien, Jean-Michel Molina fue el que impulsó todo el tema de la PrEP en Francia. Gracias a él, Francia aprueba el PrEP, porque el tipo fue, le dio para adelante, qué sé yo, desarrolló el hipergay y esto, el otro, y convenció a las autoridades, mire, en esta población sirve. Y así lo aprobaron. Ahora, de ponerle a todo el mundo doxiciclina ya me parece demasiado, ¿viste? Pero bueno, es discutible. Una cosa que quería agregar cuando hablamos con Emi es la eficacia, ¿no? En hombres y mujeres, como de preexposición, definidos los grupos de riesgo, y entonces ustedes van a ver que en las mujeres funciona menos o no funciona. Las cifras que dio Emi, tal cual mencionó, hablamos desde el partner PrEP y todos los de parejas heterosexuales, en la mujer 65-70% de eficacia, o sea que en esos estudios fue bueno. Cuando el estudio se hace únicamente en mujeres, como el FemPrep y el Voice, la eficacia es nula. Entonces cuando van a mirar, dice, bueno, es un problema de adherencia, las mujeres no adhieren, y otras cosas más dicen. Pero cuando le miden, le pregunta si adhieren por cuestionarios y eso, 80-90% dice que adhieren. Pero le miden los niveles, y 40% creo que tenían niveles útiles de tenofovir. Entonces dicen, las mujeres mienten. Miren, no sé si mienten, no mienten, no sé. Lo que creo sí es que quizás sea un escenario donde la mujer haya que plantear otra estrategia de PrEP, como son los long acting, son los inyectables. La mujer no va a tomar una pastillita todos los días. En mi te lo digo yo, cuestión de género. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en el día. Entonces, cuando ustedes se fijan, quienes menos adhieren son las jovencitas, menos de 24 años. Ahí es peor, ahí le va mal a todas. Entonces, es un punto donde hoy está estudiándose mucho, sobre todo en el África, ¿no? Donde vienen todos estos estudios, el PrEP en las mujeres, cómo va a ser la mejor estrategia.
Punto, lo dejamos. ¿Estamos bien o estamos? Sí. Ahora nos apuramos. Ahora. Bueno, estos son los nuevos datos sobre drogas ya existentes. Esto es un estudio en fase 3, randomizado doble ciego, donde compara básicamente pacientes naive de tratamiento con más de 1000 copias con buena función renal, los randomiza a recibir Elbitregravir, Covicistat, FTC y TAF, o Elbitregravir, Covicistat, FTC y Tenofovir. Básicamente lo que se ve es, en términos de eficacia virológica, el éxito virológico es, acá no sé si se ve bien, pero era básicamente semejante en los porcentajes de respuesta virológica a la semana 48, a la 96 y a la 144. La eficacia virológica es semejante en los dos grupos. El porcentaje de falla virológica también es semejante en los dos grupos, pero se dice que el esquema que tenía TAF fue superior más que nada porque se perdieron más datos en el grupo que recibía tenofovir. La falla virológica con resistencia fue más o menos 1,4% en cada rama. Con respecto a la seguridad de cada uno de los dos esquemas, lo que se vio es que los que tenían tenofovir, lo que ya se sabe, tenían mucho más efectos adversos renales, y los que tenían TAF tenían mucha más protección ósea, por decirlo de alguna forma, tenían más densidad mineral ósea tanto en la columna como en la cadera. Y lo que sí surgió a través de este estudio es que todos los pacientes que tenían TAF, a diferencia de los que tenían tenofovir, tenían más tendencia a tener alteraciones a nivel de los lípidos, principalmente colesterol total, LDL y HDL. ¿Algún comentario de esto? Sí. Para nosotros en la práctica, el TAF, que es el tenofovir alafenamida, tiene un 90% menos de concentración en sangre y mucha más concentración dentro de las células. Entonces los primeros estudios evidenciaron que tenía menor toxicidad renal y ósea. Cuando empiezan a hacer los estudios comparativos con el TAF versus el tenofovir isoproxil fumarato, que es el tenofovir estándar, ven, digamos, como decía Luciana, a las 48 y 96 semanas la eficacia virológica fue similar, y ya se veía a las 48 semanas alguna diferencia en el riñón y en el hueso. A las 144 semanas, como pasa con muchos estudios, cuando le damos más tiempo, se hace muy evidente diferencias que al principio no las veíamos. Y entonces se marca la superioridad. Recién conversamos con Emi, ahora y en otro momento, y decíamos, bueno, esa superioridad es virológica, es porque hay más falla en la otra rama o porque es más potente. No tiene que ver con eso, como en otros estudios. O sea que la eficacia virológica es similar. Tiene que ver con más porcentaje de discontinuación en la rama opuesta, la de tenofovir estándar, de TDF, que es el isoproxil fumarato. Y eso va de la mano con más discontinuaciones, como decía Luciana, por alteraciones óseas y renales, ¿no? Ese es el tema. Ahora, muy bien, nosotros, ¿qué vamos a hacer en nuestra práctica? Saben que ANMAT ya aprobó el agente tenofovir alafenamida y va a venir, viene unido al Elbi-Covi, pero también va, no sé si va a venir a la Argentina, pero está unido a la rilpivirina, está unido al Daruna también es. No. Ahí está. Bueno, pero concretamente ya está aprobado por ANMAT, hay que ver el costo en la ecuación nuestra cuando se diseñan las guías de nuestro país, ministerio, APE, prepago, todo lo que sea, el costo tiene que ver. ¿Cómo nosotros pensaríamos esta droga si tuviéramos que definir poblaciones? Comprimido no, porque una pastilla ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces puede ser que... estamos hablando de inicio de tratamiento, escenario de inicio de tratamiento con el TAF, ¿no es cierto? Entonces nosotros le preguntamos al auditorio en este momento, ¿cómo imaginan como clínicos, asistenciales, infectólogos que tienen enfrente un paciente de ustedes, suyos, y dice, bueno, me encanta el TAF para este señor o esta señora? Ya va. ¿No? ¿Quieren Claudia o Javier?
No, yo creo, a ver, creo que todas las cosas que vos estás diciendo respecto a costos es fuerte. Pero hay un grupo de pacientes que yo creo que son mujeres posmenopáusicas, es un grupo para tener mucho en cuenta. Y después lo que les quería preguntar a ustedes es ¿cómo harían con los pacientes que ya están con FTC Teno o LAMI-Teno? ¿A qué grupo sí lo rotarían a TAF? Muy bien. Mira, al revés. Todos los pacientes que están con tenofovir, o sea genérico o original, a todos tenemos que rotarlo a TAF. A todos. Por eso. Entonces, ahora vamos a ver algunos datos. Hay datos, hay datos en mujeres, hay datos también en población general, hay datos con el clearance más bajo, o sea, no, yo creo que ahí sí que la ecuación costo entra a tener un peso importante, y entonces ahí uno prioriza las prioridades, ¿no? Es decir, si la prioridad es el hueso, el riñón, como decimos, mujeres posmenopáusicas, pero también podés tener un hombre hipertenso, diabético, que tiene un clearance ahí, ¿viste? Claro. Y que estás incómodo y que ya tuvo un evento cardiovascular y no querés darle la Vacavir. ¿No? Porque ustedes me pueden decir, pero la Vacavir es más barato. Y no querés darle la Vacavir. Y ahí me parece que es otra población. O sea, en esas poblaciones priorizaría también. Ahora, si sale todo más económico, realmente, a veces dejamos los científicos de lado, es una droga interesante, linda. Este es otro estudio que se llama WAVES, es un estudio también en fase 3, randomizado, de mujeres que estaban suprimidas virológicamente, con un esquema que incluía atazanavir, ritonavir y truvada. A esas pacientes se las randomizó a recibir el vitegravir, cobicistat, FTC y TAF, o continuar con su mismo esquema. Y lo que se vio es que, bueno, básicamente la eficacia virológica de este nuevo esquema era alta, lograban mantener suprimida la carga viral, pero sí lo que se vio es que los pacientes que tenían TAF protegían el hueso, protegían el riñón y volvían a mostrar este parámetro de tendencia de alteración del perfil lipídico que no se veía en el grupo que tenía tenofovir. Como siempre decimos en otras reuniones, ustedes ya saben que las mujeres han estado subrepresentadas en los ensayos clínicos. Cuando lean el tema van a ver que 20-25% de los ensayos clínicos han incluido a mujeres en el estudio, por distintas razones, ¿no? La mujer se embaraza, sale del estudio, etcétera, etcétera, no importa. Entonces en el mundo hubo una presión grande para hacer los estudios en mujeres, con lo cual yo adhiero totalmente porque no es lo mismo. No solo llevó eso el aumento de mujeres en la epidemia, sino a considerar otros factores, ¿no? En otro momento lo discutimos. Los dos únicos estudios hechos únicamente, único y único, en mujeres es el WAVES y el ARIA. Hay otros que están en marcha, pero digamos que WAVES y ARIA, solo mujeres. Entonces, en ambos, el inhibidor de integrasa fue superior al inhibidor de proteasa. Ese es el concepto. Quiere decir que para las mujeres tenemos que pensar eso. ¿Qué es el inhibidor de proteasa? ¿No lo vamos a usar nunca más? No, pero bueno, nuevamente como decía Javier o hablábamos, hay que ver qué priorizamos. Pero concretamente, como decía Luciana, el WAVES original, que está acá, de este lado, compara el tenofovir estándar con el vitegravir, y el FTC versus tenofovir FTC, atazanarrito, o sea, el Elvi con atazanarito y el tenofovir estándar, ¿sí? Hasta ahí siguen la idea. Y entonces demuestra que es superior el Elvi al atazanarito. Esa diferencia está un poquito de eficacia virológica, poquito, no tanto como la... Y la diferencia más grande es porque hubo más porcentaje de discontinuación en atazanarito, por intolerancias, etcétera. O sea, hasta ahí va bien. Entonces dijeron, bueno, no fue bien, ¿qué hacemos ahora? Luciana, entonces, la rama del WAVES original está acá arriba.
que se llama OLE, la extensión de lo que era la rama del elvitegravir, ¿no? Entonces dice, bueno, fue bien, presentar no tiene mucha importancia, 96 semanas, fue todo bárbaro. Y la rama que recibía tazanarrito se re-randomiza, y una va al TAF, ¿no?, con el Elvi, y la otra sigue con la trovada tazanarrito. ¿Estamos? Y entonces se ve lo que dice Luciana con respecto al TAF. Hasta ahora el impacto en el hueso, pero van a ver también la mejoría de marcadores renales. Ella señaló en este y en otro estudio el tema de los lípidos. Y entonces con Emi siempre conversamos por qué el tenofovir tiene un efecto, entre comillas, protector sobre los lípidos. Y ustedes van a ver, le sacan el tenofovir a un paciente, digamos, uno, como tiene otro componente de la droga, pues no estamos pensando en ese momento todo eso en la consulta. Pero claramente en los estudios, cuando le sacan el tenofovir, los lípidos aumentan, ¿no? ¿Cómo se ve acá? Y como Luciana lo señaló antes, el TAF no tiene ese efecto protector. Y con él siempre hablamos, ¿qué será? A nivel de la mitocondria, a nivel, hasta ahora, no sé, no volví a profundizar el tema, pero no está muy claro el porqué de los lípidos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso ténganlo presente nomás, que no se preocupen si ven que los lípidos aumentan con el TAF, todo no se puede, que van a querer los huesos, esto, el otro, y encima los lípidos, no, algo tiene que tener, pobrecita, la droga. Entonces, concepto es que vimos TAF en el escenario de inicio y en el escenario de la supresión virológica, ¿está claro? O sea, del switch de tratamiento. Va. Bueno, acá hablan un poco de lo que es la resistencia a los inhibidores de la integrasa. Básicamente lo que es el sistema de vigilancia del CDC habla de que la prevalencia de resistencia a los inhibidores de la integrasa en diagnósticos de HIV es muy baja, es un 0,4%, y la prevalencia en pacientes naive es también muy baja, 0,04%. Es otra corte clínica también donde se vio que la resistencia a estas drogas en pacientes que habían iniciado después del 2007 también era muy baja. Entonces, en este contexto es que surge la pregunta de si es costo efectivo realizar test de resistencia para inhibidores de integrasa en pacientes que van a comenzar el tratamiento. Y a propósito de esto, hay un caso clínico, que es el primer caso clínico que se documenta, así como el anterior fue el del PrEP. Este es el primer caso clínico de un paciente de 45 años que ingresa por una enfermedad oportunista, por neumonía, por neumocistis, se diagnostica HIV, y el paciente comienza con dolutegravir truvada. Luego del alta, el paciente empeora clínicamente y tiene que ser readmitido. Y lo que se ve es que un paciente que en un principio había respondido bien con su carga viral, vuelve a tener carga viral en ascenso. Entonces se ve, en este paciente se refuerza el tratamiento con darunavir y ritonavir, y finalmente la carga disminuye. Pero lo que se ve es que este paciente, bajo tratamiento, selecciona una mutación, que es la K148, que se encuentra a través de una secuenciación profunda, y por eso es que se la logra encontrar. En este paciente no se hizo test de resistencia previo, o sea, ese dato no lo tenemos, esa mutación era preexistente y fue seleccionada durante el tratamiento, pero bueno, es el primer caso de un paciente que se documenta, un paciente naive que se documenta esta mutación emergente. No sé si quieren comentar algo de esto. No, rápido, dos comentarios breves. En relación a la resistencia transmitida de inhibidores de la integrasa, están buenos estos datos, porque ustedes saben que realmente no hay datos en el mundo sobre cuál es la prevalencia de resistencia transmitida o resistencia pretratamiento de inhibidores de la integrasa, porque de hecho la mayoría de los países no están ampliamente utilizados los test de resistencia que hacen la secuenciación de inhibidores de la integrasa, salvo en pacientes que ya fallaron a uno o más esquemas, con lo cual estaba el problema de qué hacer en los lugares en los que hay mucha resistencia pretratamiento a otras familias, por ejemplo a no nucleócidos, y la alternativa era, bueno, utilicemos como inicio un inhibidor de la integrasa. Y a veces es difícil decidir si esa es una buena estrategia o no, porque algunos dicen, bueno, ok, vos cambias el inhibidor de la integrasa, pero vas a tener que hacer también un test de resistencia para inhibidores de la integrasa o no, porque eso te cambia la relación costo-efectividad de tu estrategia, digamos. O te conviene seguir haciendo un test de resistencia previo a
empezar no nucleócidos, por ejemplo, y eventualmente comenzar con otro esquema si la persona es resistente. Y estos datos aseguran lo que por ahí ya veníamos discutiendo, que realmente no sería necesario hacer un test de resistencia previo al inicio de un inhibidor de integrasa, por lo menos por ahora. Obviamente que esto hay que seguir vigilándolo. Pero en Estados Unidos, que es uno de los países donde primero se comenzaron a utilizar los inhibidores de integrasa, hoy por hoy en algunas cortes tenemos tasas de resistencia primaria muy bajas, como decía ahí, una proporción de 0.05 en algunos estudios, o como mucho de 1%, que es relativamente bajo. Entonces eso, digamos, son datos que un poco nos reaseguran en esta estrategia de que si uno va a empezar un inhibidor de integrasa, se puede quedar tranquilo que no es necesario hacer el test de resistencia, y de hecho en ese modelo que presentan acá no sería costo efectivo. De hecho se asociaría con peor evolución si uno pide un test de resistencia previo a iniciar un inhibidor de integrasa que si no lo pide, con los costos de Estados Unidos, ¿no? Que es lo que usaron para este modelo. Y esta diapo, solo para tener en cuenta que a veces nosotros por ahí le exigimos mucho a los inhibidores de integrasa, sobre todo al dolutegravir, que es el último que salió, pero un llamado de atención: esto que reportan acá no es nada frecuente, obviamente, pero tampoco pensar que son drogas todopoderosas y que en algunos pacientes, por ejemplo arrancó una carga viral de más de 1 millón de copias, como ven ahí, y se mantiene, digamos, lo que se mantiene para todas las familias: a mayor carga viral, más riesgo de falla. Eso, digamos, pasa también con los inhibidores de integrasa, incluso el dolo. Sí, Pablo. Una pregunta: si la mutación, la 148, es para todos los inhibidores de integrasa, ¿es común para todos? Es común para todos, sí. Sí, señor. Acá estuvo interesante como lo hicieron deep sequencing, lo que se vio, digamos, que en el primer punto, digamos en el punto 1, que fue el día 20 después de que empezó el tratamiento, había una proporción muy bajita de virus que tenían esa mutación, fíjense, 0.0015, y a los pocos días ya era más de 20%, o sea, se vio que desarrolló esa mutación en muy poco tiempo. Se pudo ver, digamos, toda la película, eso por ahí es interesante. Después resuprimió porque le agregaron darunavir, ritonavir, resuprimió, después se lo cambiaron a rilpivirina, cosa que yo no estoy muy de acuerdo. Pero no importa, es otro tema, solamente eso puede ser. Una pregunta: en la Argentina, ¿te acordás que hubo discusión acerca de implementar el test de resistencia a todos los pacientes, ¿no? Con lo cual nosotros, al menos yo, estoy de acuerdo. Pero vos hiciste, junto con Carlos, un estudio muy importante que presentaste el año pasado en la conferencia internacional en Durban. Entonces, ¿vos qué nos decís en la Argentina con esta resistencia? ¿Qué cosas deberíamos tener cuidado si alguno de los médicos de acá trabaja en un lugar donde no tiene posibilidades antes de empezar el tratamiento de hacer un genotipo? Así que en muchos lugares pasa esa situación. Sí, nosotros, digamos, pongo el tema brevemente, hicimos un estudio poblacional en Argentina entre los años 2012 y 2013. Encontramos que la prevalencia de mutaciones de resistencia en personas que empiezan tratamiento antirretroviral es de 14%. Específicamente, la prevalencia de mutaciones a no nucleócidos, que son los esquemas que más ampliamente, con los que más ampliamente comenzamos, es de casi 12% en personas que no tienen antecedentes de haber hecho algún tratamiento o profilaxis previa, digamos. Supuestamente no tienen ningún contacto previo con antirretrovirales, que es una cifra muy alta. O sea, un poco más de 1 de cada 10 personas que va a empezar tratamiento tiene ya mutaciones de resistencia a no nucleócidos. Que ustedes saben, con una sola mutación ya la familia, por lo menos los de primera generación, que son los que usamos para inicio, dejan de funcionar. Hubo una discusión, la verdad que muy larga, sobre qué hacer con estos datos, porque ok, tenemos esas resistencias, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos test de resistencia a todos antes de empezar? ¿No le pedimos test de resistencia, pero intensificamos el control con carga viral? ¿Cambiamos el esquema de inicio? ¿Empezamos a todos con IPs? ¿Empezamos a todos con inhibidores de integrasa? Y la verdad que la respuesta, ¿qué es lo mejor hacer?, no está clara. Eso depende de cada lugar. Si está la posibilidad de hacer un test de resistencia antes de comenzar el tratamiento, si uno va a iniciar con no nucleócidos, lo ideal es hacer un test de resistencia y luego iniciar un no nucleócido si no se encuentran mutaciones, y si no, con otro esquema. Si uno le va a iniciar con otro esquema por otro motivo, le va a iniciar con un IP porque, no sé, el paciente tiene antecedentes de, no sé, cosas psiquiátricas, lo que sea, no es necesario hacer un test de resistencia. Las cifras que obtuvimos en este estudio de resistencia primaria a los IP son menos de 3%, y además con 1 o 2 mutaciones tiene la mayoría de los pacientes, que no afecta realmente el desempeño de los IP. Y por lo que hablábamos recién, si uno va a iniciar un inhibidor de integrasa, lo mismo, no sería necesario. Pero en el caso de no contar con la posibilidad de hacer un test de resistencia para el tratamiento, que en muchos lugares no lo cuentan,
la verdad que lo que sí hay que hacer es intensificar el monitoreo de carga viral. O sea, realmente educar al paciente para que venga en lo posible antes de los 3 meses, después de haber empezado el tratamiento, y ya pedirle, idealmente a los 2 meses, una carga viral para monitorear cómo es el descenso de la carga viral y después obviamente seguir monitoreando hasta que se ponga indetectable. Creo que eso es otra opción. Emi, en el caso que no podés hacer test de resistencia, ¿no te parece hacer como un triage del paciente? ¿A qué me refiero con esto? Si es una enfermedad avanzada, empezarías con algo que seguro va a ser sensible, ¿no es cierto? Sí, estoy de acuerdo, digamos. Si, digamos, tenés poca tela, digamos, con el paciente, uno obviamente ahí no se arriesgaría y empezaría o con un IP o con un hidrointegrasa, depende de lo que tenga disponible. Si es un paciente en cambio que tiene buenos repuestos de C4, o que por ahí depende el lugar donde uno esté, son la mayoría, en otros lugares no, ahí uno podría comenzar con un nucleócido y monitorear, o no, tal cual. La embarazada siempre pedir. Bueno, pasamos ahora a los estudios de simplificación. Este es el estudio SOR, es un estudio randomizado, también abierto en fase 3. Es un estudio que se hizo a personas con HIV que estuviesen indetectables por más de un año y que estuviesen con un esquema principal sin falla previa con serología para hepatitis B negativa. A estos pacientes se los randomizó a dolutegravir rilpivirina o a continuar con su tratamiento antirretroviral basal. Si en la semana 52 estos pacientes que habían sido randomizados para esta rama se mantenían indetectables, continuaban con dolutegravir y rilpivirina. Es importante saber que los pacientes que tenían tratamiento basal, la mayoría de estos pacientes tenían tenofovir como en parte de su estructura del tratamiento. Lo que se vio con respecto a la eficacia virológica en la semana 48 fue semejante con los dos esquemas de tratamiento. Con respecto a la falla virológica también, solo uno de los pacientes que estaban en el grupo de dolutegravir rilpivirina fue retirado del estudio en la semana 36, pero tuvo un aumento de la carga viral, un paciente que no era adherente. Finalmente se reintrodujo el esquema y el paciente logró estar indetectable sin presentar resistencia a inhibidores de integrasa. Y lo que se vio es que, como la mayoría de los pacientes que no tenían dolutegravir y rilpivirina tenían tenofovir en su esquema inicial, lo que se vio fue una disminución en todos los marcadores de resorción ósea en los pacientes que recibieron dolutegravir y rilpivirina. Con respecto a la tasa de efectos adversos, fue generalmente más alta en los pacientes que switcharon el tratamiento y también tuvo más abandonos de tratamiento por el tema de los efectos adversos. Y no hubo cambios en los lípidos, por lo menos hasta la semana 48. No sé si quieren comentar algo más de Yo creo que si hoy miramos la población de pacientes con HIV que cada uno sigue, probablemente el 80% de nuestros pacientes los tengamos suprimidos, ¿no? de lo que cada uno ve en sus consultorios, en sus instituciones. Y ahí lo que estamos pensando, una parte va a inicio, por supuesto, y un poquito menos de fallo. Pero la gran mayoría están suprimidos. En esos pacientes lo que estamos pensando es el cambio, ¿no? Es decir, la primera cosa es el switch o cambio. Siempre hay que plantearlo en el escenario de la supresión virológica. Si no, estamos hablando de otra historia. Primer punto. Segundo punto, para cambiar hay que ver a qué cambiamos, cuál es el objetivo del cambio, si le queremos prevenir o mejorar una toxicidad, si le queremos disminuir el número de comprimidos, y a eso se llama simplificación. Nosotros, en términos más caseros, llamamos simplificación al cambio. En realidad es una estrategia dentro del cambio, ¿se entiende? Que es menos números de pastillas, como dice Luciana. Ahí le estamos dando una de dolu y una de rilpi a personas que venían con 3 comprimidos, probablemente la gran mayoría.
Entonces, es una estrategia de un inhibidor de integrasa y un mononucleócido, que como tal es nueva, ¿no? Basado en los estudios LATE, bueno, no importa. Pero el asunto es que la población de personas que hacen el cambio como tercera droga tenían lo que vemos en la práctica, inhibidor de integrasa, sí, había inhibidor de integrasa, que fuera RALTE, sí, lo que no aceptaba obvio que era DOLU, inhibidor de proteasa y no nucleócidos, o sea, lo que vemos en la práctica, y esos cambian a DOLU-RILPI. Entonces, Luciana dice, bueno, mira, la eficacia virológica es buena, la verdad es que no hubo prácticamente fallo, es una estrategia que funciona, y le fue mejor en el hueso. Pero ella hacía como nos quería empujar a pensar, porque lo enfatizó cuando dijo 73 a 75%, algo así, ¿no, Luciana? Tenían tenofovir, y entonces nosotros cuando escuchamos eso dijimos, empezaron el tenofovir, fue por eso. Probablemente sea así, no sabemos. Quizás los inhibidores de integrasa tengan menos impacto en el hueso, y eso lo podemos ver cuando no están asociados al tenofovir, ¿no? Es decir, que estamos en un momento donde tenemos que ver también qué otras drogas son un poco más protectoras para el hueso, ¿no? Creo que está. O sea, es algo para... estamos participando de CESUR, de esto, y ya se abrió, pusimos, porque nos pidieron al final que fuera, creo que 20 o 25% mujeres, ¿no? Y entonces ahí, bueno, con pocas pacientes participamos nosotros. Este es otro estudio de simplificación secuencial. Estos también son pacientes que están indetectables por más de 2 años, con menos de 2 modificaciones de tratamiento antirretroviral previo, con CD4 altos, pacientes que tienen 3 drogas como tratamiento. Se modifica una de esas drogas, que es un nucleócido o un IP, por dolutegravir, y se mantienen los 2 nucleócidos. A la semana 8, si el paciente sigue indetectable, se procede con la segunda simplificación, que es modificar los 2 nucleócidos por la mibudina 300 miligramos. Este estudio lo que demuestra básicamente es que 101 de 104 pacientes mantuvieron la carga viral suprimida, que es lo que se ve acá. Hubo 3 pacientes que fallaron al tratamiento, pero ninguno de esos pacientes tuvo resistencia a inhibidores de la integrasa, y que por lo tanto, y de los pacientes más o menos con efectos adversos serios, solamente 2 estuvieron relacionados con el tratamiento dual. O sea que en realidad esto sigue en estudio como tratamiento de inicio o como de simplificación con 2 drogas para futuro, ¿no? No sé si quieren comentar algo más. No, yo creo que algo que me olvidé de comentar en el estudio anterior es que, o en el concepto, en realidad, que decíamos del cambio en la supresión virológica, idealmente es el cambio después del primer esquema, ¿no? Porque ahí no tenemos problema de nada. Sin embargo, la estrategia de simplificación en el escenario del paciente suprimido, mejor, escenario de paciente suprimido, cambiamos, también puede reconocer pacientes que hayan tenido fallo previo, pero ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, es porque la ripivirina mencionamos acá, no hay mutaciones, pero vieron lo que dijo Emiliano, la 103, si hay un paciente que además de la 103 tiene la 190, la 181, bla, bla, la ripivirina está frita, no la podemos usar. Entonces, cuidado cuando cambian el tratamiento en pacientes con fallo previo. Ese es el mensaje. No se puede hacer libremente así. ¿Estamos? Y acá ella señaló bien, dijo, primero o segundo esquema, permitió en la práctica. Claro, pero el primero y segundo esquema, cuando ustedes ven, lo cambian por toxicidades, no por fallo. Por eso es que funciona la estrategia. ¿Estamos? Entonces, esto es como Pedro hizo en el inicio, y Luciana lo mencionaba, dolutegravir 3-TC, Pedro hizo el PADL. Muy bien, ahora están ensayando en el escenario del cambio, de la supresión virológica, y está funcionando. Entonces, nada más que saber que hay estrategias cada vez más
de menos drogas, de 2 drogas, en el escenario de la supresión. Y por último, de simplificación, el estudio Domono es un estudio que en realidad intenta simplificar a un cambio con monoterapia con dolutegravir. Es una comparación randomizada de pacientes que estaban indetectables, que se randomizan a recibir dolutegravir como monoterapia. Eso se evalúa a las 24 y a las 48 semanas. A las 24 semanas se ve que no es inferior, pero a las 48 semanas el estudio se discontinúa porque hay alta tasa de fallo virológico. 8 de 77 pacientes que recibían dolutegravir como monoterapia versus 3 de 152 de los pacientes que tenían el tratamiento combinado. O sea que se vio que dolutegravir como monoterapia no alcanza. Y el otro estudio que se hizo con dolutegravir monoterapia también es un estudio internacional multicéntrico, pacientes suprimidos virológicamente que pasaban a dolutegravir monoterapia, pacientes en los que tuviesen fallo o que habían recibido fallo a niveles de integrasa eran excluidos. 11 de 122 pacientes sufrieron fallo virológico y de estos 11, 9 tuvieron resistencia genotípica a inhibidores de la integrasa. Básicamente esto habla de que si bien se puede simplificar a 2 drogas, en principio dolutegravir como monoterapia no serviría. No, yo creo que nos enseña, vos estuviste en la presentación esta, vos también, creo, ¿no? La de José Luis, que él dice que lo crucificaron cada vez que tiene que hablar de eso. No, porque se levantó Joe Gallan, que es muy famoso, ¿no? Y atrás está, Richman, ¿te acordás? Y le dijo, bueno, pero el consentimiento informado de los pacientes, y este es un estudio retrospectivo, no hay consentimiento informado. No se armó revuelo, pero estuvo ahí medio claro. Yo creo que las estrategias de monoterapia, que en nuestro medio no la usamos mucho realmente, creo que ningún grupo ha usado mucho, no sé si vos tenés experiencia. IP ha fallado, ¿no? Claro, entonces son muy seleccionadas las situaciones donde uno le da monoterapia. Pero ¿qué ocurre con las drogas? No es que con la mayoría de las drogas nuevas nosotros tendemos a pensar que primero está Dios y después viene, suponete, el dolutegravir. Entonces decimos, el dolutegravir para inicio es un bombazo, para supresión es un bombazo, y seguimos probando, para monoterapia va a ser un bombazo. Y no, hay que ver los escenarios de las drogas, que son excelentes, pero en qué pacientes y en qué escenarios uno las aplica. Entonces, mensaje. El dolu en pacientes suprimidos funciona, en el inicio funciona, en monoterapia no, así que mejor no lo usemos. Si falló previo o no falló, no nos importa, pero no lo usemos por ahora. ¿Estamos? Y Isabel, ¿cuál sería la base? ¿Qué pensaron? ¿Cuál era el fundamento para decir que iba a funcionar como monoterapia? Mira, yo creo que la droga tiene varias condiciones, ¿no? Una, que tiene una farmacocinética muy buena, y cuando vos ves las curvas, vos ves que durante 24 horas tiene concentraciones útiles por encima de las IC50, aún de los virus más resistentes. Después la otra, que si será cierto o no lo sé, ¿viste? A veces los laboratorios ponen estas cosas así como cosas fuertes, la constante disociación de una droga, que también, si nos queda tiempo, del dolutegravir lo tiene, cómo se, digamos, cuando se pega la droga a la integrasa, el tiempo en que eso se va disociando de la integrasa, y vos vas a ver que es más, exacto, que es más grande, más largo, mayor. Entonces, hay algunos aspectos que tienen que ver intrínsecamente, yo creo, con la droga, ¿no? Lo de la barrera genética también. Fíjate que ensayan con el inhibidor de proteasa y con la integrasa, pero con el dolo, no con drogas de menos barrera genética, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, no sé. ¿Esto querés explicar alguna cosa que te llamó la atracción de estas de nuevas drogas? ¿De esta? Más que investigación. Sí, él va a comentar. Sí, yo iba a comentar 2 en todo caso, y después, ¿cómo estamos del tiempo?
Y 5 minutos. Y tenemos 10 minutos. 5 nosotros y 5 para las preguntas. Con mucho gusto. Bueno, 5 minutos. Cuando estábamos sentados ahí, nosotros, como les contaba, decíamos el Dolu Tegravir, ¿están nuestros amigos de la industria acá adentro? Están todos. Bueno, muy bien. Entonces, si no, esto no sería posible. Perfecto, Parecemos la tele. siempre cuando hay una droga nueva estamos muy entusiastas por ver qué características tiene esa droga. Y entre nosotros decimos, esta droga la va a romper a todo, en el inicio, en cambio, esto es lo otro, ¿no? Sin embargo, cuando pasa el tiempo, nos fijamos que alguna cosita tienen las drogas y todavía no tenemos la droga maravillosa, como les digo, igual a Dios, todavía no está. O sea, no tenemos la droga que nosotros queremos todo, que no tenga interacciones, que no tenga esto, que no tenga esto. Pero hay drogas que ciertamente se adaptan mucho mejor a determinados pacientes que otras, eso hay que reconocerlo. Y entonces cuando estábamos tan entusiasmados con el Dolu, después de habernos entusiasmado muchísimo con el Ralte, porque no hay que tengo que decirlo eso, y con el Elvi, luego el Dolu, aparece este Victegravir. Y entonces, ¿qué es este Victegravir? Es un inhibidor de integrasa, porque decíamos nosotros, la gente de Gilead, ¿cómo va a ser ahora que tiene el COVID, tiene las interacciones, papá? Bueno, sacan el Gilead, estudia el Victegravir, inhibidor de integrasa sin booster, o sea que no tiene el COVID. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Vida media prolongada, 18 horas de vida media. Vos corregime si me equivoco, ¿no? Y la verdad es que coformulado, y encima lo coformula con el TAF. Entonces nos encontramos con nuestros amigos de Laxoviv y le decíamos, están preocupados ustedes, ¿no? Están preocupados porque si viene esta TAF y Victegravir, que tiene una barrera genética más alta que el Dolutegravir, ¿me entienden? Entonces esa es la carrera de los laboratorios y de la ciencia en sí misma, ¿no? Afortunadamente para los pacientes. Victegravir, inhibidor de integrasa, sin booster, vida media prolongada y coformulado con el TAF y FTC. Entonces, hasta ahora no le dije nada que no supieran, o les recordé. Pero ¿qué hicieron? Lo compararon con el Dolu. Y el Dolu con el FTC y el TAF también. Porque ahora hay otros estudios con el Abacavir, 3TC y el Dolu. Entonces, les da igual. Entonces la eficacia es similar con el Dolu, ¿se comprende? Entonces van a ver las diferencias, va a ganar seguramente en algunos aspectos que van a tener que ver con la resistencia. Pero claro, ojo que está sustrato del CYP3A4 y menos de la UDPG. O sea que va a tener un poquito de interacciones. Cuidadito con eso. ¿Estamos? Pero sepan, nuevo y coformulado con TAF. ¿De acuerdo? Es un progreso. Y el otro, el Cabotegravir, que no tiene una, que es integrasa también, no tiene una barrera genética tan alta como el Dolu o el Victegravir, pero tiene vida media aún más prolongada y se puede dar por boca y se puede dar intramuscular. Entonces estamos ahora iniciando un estudio que se llama Atlas en pacientes suprimidos y una con tratamientos que usamos todos los días. Una rama sigue con ese tratamiento y el otro va a Cabotegravir, rilpivirina, una vez por mes intramuscular. Una inyección en un glúteo y otra en otro glúteo, de una de cada droga. Entonces, cuando nos llamaron y nos preguntaron, bueno, ¿qué pacientes son los mejores? ¿Los que adhieren o los que no adhieren? Para el intramuscular una vez por mes. Y entonces yo me quedé pensando, pero no porque supiera, porque no sabía a qué momento, qué contestar. Pero la mayoría decía para no adherentes. Pero los no adherentes, hay un grupo que no son adherentes a esto, hay que venir todos los meses a ponerse la inyección. Quiere decir que tuvimos que seleccionar a pacientes especiales, digamos. No, a tal hora no puedo venir porque estoy trabajando, no puedo salir del trabajo, no, tenés que cumplir el ensayo clínico. Quiere decir de que probablemente sea para los dos grupos, ¿no?
seguramente en las mujeres, como les contaba antes, la estrategia esta intramuscular en lo que es PrEP funcione. Pero bueno, lo concreto es que ya este es fase 2B para tratamiento inyectable, para PrEP pusimos. Bueno, pero es una estrategia, a mí me encanta, no sé. Pero me parece que mucha gente ya está cansada de tomar los comprimidos todos los días, ¿no? Y en una de esas le da un poco de respiro si todo va bien. 5 minutos tomé. Él tiene que comentar Doravirina, permiso. Y le quiero preguntar del RALT, ¿qué pasa con el RALT una vez por día? Rápido, breve. Bueno, se presentó ahora en CROI el estudio OneSmart, es un estudio de raltegravir de una vez por día. Ustedes saben que hace unos años se hizo un estudio que era el QD-Mark, donde se probó el uso de raltegravir una vez por día y fue muy efectivo, pero no logró demostrar la no inferioridad comparado con Ralte 2 veces por día. Entonces dijeron, olvídense de usar Ralte una vez al día. Pero la gente de MSD, la verdad que se quedó pensando y dijo, mira, vamos a reformular. Y ahora, digamos, cambiaron la formulación del raltegravir, no solo la dosis, que también es distinta, se usa 1200 miligramos una vez por día, pero además con comprimidos que tienen una cubierta, o sea, distinta formulación que mejoran su absorción. Y ahí sí dijeron, bueno, vamos a comparar raltegravir 400 cada 12, como digamos se usa hasta ahora, con esto nuevo una vez por día, que son 1200 en dos comprimidos, 2 de 600 una vez por día. Y ahora sí logró demostrar la no inferioridad frente a raltegravir 2 veces por día, aún en pacientes con cargas virales muy altas. No se acuerdan, en el estudio QD-Mark el problema era sobre todo en los pacientes que tenían carga viral más de 100.000 copias. En este estudio, cuando hicieron los análisis por subpoblaciones, aún en los que tenían más de 100.000 o 500.000 copias, Ralte una vez día en esta nueva formulación funcionó igual, con lo cual es una buena noticia que por ahí ya hay otro inhibidor de integrasa que se va a poder dar en el futuro una vez por día. ¿Y tiene más eventos adversos? Tiene la misma cantidad de eventos adversos, es súper bien tolerado, igual que raltegravir, digamos, no tiene diferencias en relación a eso, digamos, muy pocas interacciones, todo el resto es igual al raltegravir como lo conocemos hasta ahora. Y en relación a los otros agentes nuevos, muy rápido porque tenemos poquitito tiempo, Doravirina es un agente también muy interesante que ya está en fase 3 de investigación, es un no nucleósido nuevo que tiene la particularidad de que no tiene resistencia cruzada con los no nucleósidos de las familias anteriores y no produce efectos adversos al sistema a nivel del sistema nervioso central, como también, bueno, el efavirenz, que es el no nucleósido más utilizado. Y en este estudio de fase 3 que presentaron en CROI, es interesante porque se comparó contra darunavir ritonavir, que es una droga de altísima barrera genética, y demostró ser no inferior a darurrito, inclusive cuando analizan por subpoblaciones, en los que tenían más de 100.000 copias, hasta pareciera que funcionó un poquitín mejor. No estadísticamente significativo, porque la N no alcanzó para demostrar superioridad en esa subpoblación, pero por lo menos funciona igual y pareciera que hasta podría funcionar un poquitín mejor que darunavir ritonavir, con mucha mejor tolerancia. Hubo menos discontinuaciones en el grupo de doravirina, con mejores lípidos y demás. O sea que eso es interesante. Y dos palabras de estos nuevos antivirales. El ibalizumab es interesante porque es un anticuerpo monoclonal. Ustedes vieron que ahora los biológicos, digamos, los estamos utilizando para cada vez más cosas, y también como antirretrovirales. Este anticuerpo, que ya está también en fase 3 de investigación, es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al receptor CD4, no donde se une el HLA de clase 2, sino en otro lugar, con lo cual bloquea la entrada del virus, pero aparentemente no genera ninguna alteración en la función inmune del CD4. Con lo cual, digamos, muy bien tolerado. Se da por vía intravenosa, se estudió administrado una dosis de carga y después una dosis cada 2 semanas, con muy buenos resultados, sobre todo para pacientes que estaban fallando a otros antirretrovirales que no tenían opciones de tratamiento, y esto demostró funcionar bastante bien con otros agentes también nuevos. Una cosa de este estudio, donde fue bastante eficaz el ibalizumab, es que muchos pacientes, como eran multifallados, también usaron fostemsavir, que es lo que ven ahí abajo, que es un inhibidor del attachment. ¿Se acuerdan que lo estaba desarrollando Bristol, después lo compró VIP, ahora lo tiene VIP? ¿Sí? Es un inhibidor del attachment, o sea, se une a la GP120 e impide que el virus se pegue al CD4. Con buenos resultados, se está estudiando en pacientes naive con buenos resultados, y en pacientes fallados también con buenos resultados y buena tolerancia. Y una cosa rápida del FDA, que es el MK8591, esto es un nucleósido nuevo, pero tiene una particularidad de que es un inhibidor de la transcriptasa reversa, pero de la traslocación de la transcriptasa. Tiene un mecanismo
un poquitito diferente al resto de los nucleósidos, bastante innovador. Y lo interesante de esto es que tiene una vida media larguísima y se puede dar por vía oral una vez por semana. Así que muy interesante, se está estudiando y bueno, lo tiene Merck. Están tratando de desarrollar también dispositivos para administración subcutánea de muy larga duración. ¿Vieron como los anticonceptivos implantables? Bueno, están estudiando el desarrollo de un dispositivo implantable que podría durar insertado años, liberando droga, y eso sí estaría muy interesante para PrEP, por ejemplo, para mujeres o para varones, resolvería el tema de la adherencia en el PrEP. Y lo que sí se vio también de este compuesto, que tiene muy buena concentración, comparable al teno en la mucosa rectal y en la mucosa vaginal, con lo cual vida media muy larga, se están desarrollando dispositivos implantables con meses o años de duración y buena concentración en las mucosas genitales, con lo cual es una alternativa muy interesante para usar PrEP. Hay que ver cómo funciona, pero se está desarrollando eso. Tenemos medio minuto para decirles que presentaron un estudio que compara la asociación con infarto de miocardio, riesgo cardiovascular y asociación con las drogas, darunavir-rito versus atazanarrito. Y entonces se ve que hay más riesgo cardiovascular en los pacientes, la asociación está bien demostrada con darunavir-rito versus atazanarrito, en términos de eventos cardiovasculares, infarto, etcétera, etcétera. Infarto, angina inestable y algunos episodios cerebrales también. Esto en algún momento despertó la discusión si en las guías, vieron que algunas de las guías internacionales considera, además de la integrasa, en el inicio de tratamiento, darunavir-rito. Atazanarrito ya pasó alternativo, ¿no? En las guías internacionales, no en la nuestra. Y entonces ahí viene la discusión de que por estos datos vamos a tener que cambiar. ¿Y por qué el atazanarrito tendría ese efecto protector? Ahí mismo en CROI mostraron uno de los estudios, que por lo menos me acuerdo, que parecería que la bilirrubina indirecta puede tener un efecto protector. Bueno, él sabe más que yo de eso, así que si hay tiempo lo contesta. Pero sepan que están estudiando estas cosas. Y por último, el otro, ¿te acordás del ENEACOR? Sí, no, rápido, brevemente. Es un estudio de la cohorte ACOR, en realidad de 7 de los componentes de la cohorte ENEACOR. Esto es interesante porque lo que quisieron ver con este metaanálisis era ver qué impacto tenían los factores de riesgo tradicionales de infarto de miocardio en los pacientes con HIV, que digamos, obviamente sabemos que tienen un impacto, pero en estos pacientes también están los factores de riesgo asociados al HIV, la carga viral no indetectable, C4-200, el cerincerrenal, todos los que ustedes ven ahí. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si a nuestros pacientes con HIV, que tienen factores de riesgo asociados a HIV, trabajar sobre los factores de riesgo clásicos les reduce su riesgo de infarto o no, o en estos pacientes la verdad que no vale la pena. Y este estudio estuvo interesante porque sí se demostró que en estos pacientes dejar de fumar, bajar el colesterol o tratar la hipertensión reduce el riesgo de infarto en un 38, digamos casi en un 40%, y hacer todo eso junto lo reduce en casi un 90%, con lo cual es algo que obviamente nosotros todos lo hacemos en nuestra práctica, pero hasta ahora no había datos que demostraran que nuestros pacientes HIV, el manejo de los factores de riesgo tradicionales reduce el riesgo de infarto de miocardio, y esto lo demuestra, reduce un 90%. O sea, solamente recordar que aparte de los factores de riesgo asociados al HIV, no olvidarnos del manejo de los tradicionales que son tan o más importantes que los factores de riesgo. Y la Corte de AD agrega el impacto del cigarrillo, de dejar de fumar en los cánceres, en la población HIV positiva, ¿no? Y entonces dice, hay varios, no solo el de pulmón, ustedes lo saben mejor que nosotros, ¿no? Vejiga, bueno, en fin, colon también, hay un montón de cánceres asociados con el cigarrillo. Dejar de fumar en la población HIV positiva baja el riesgo de todos los cánceres, excepto el de pulmón, que recién se empieza a ver alguna evidencia después de 5 años de haber dejado de fumar, no antes. O sea, el mensaje que queremos dar nosotros es que a veces estamos concentrados con la droga, cambiar a esto, cambiar el otro. Tienen que dejar de fumar. Cierran la puerta, no lo dejan salir y ahí
Y hay doctoras amigas y doctores que se encargan de eso, de dejar de fumar a los pacientes. Así que acuérdense de eso. Ya está, creo. Tomamos 5 minutos. ¿Vos tenés alguna otra cosa? ¿Había algún otro estudio que necesitamos? Sí. Si lo dijimos oralmente. ¿Listo? Las preguntas. Las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pablo? ¿Ya les hiciste? Bueno. Claudia. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.